El misterioso secreto de Job que Dios reveló en el remolino del sufrimiento. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la tierra de Uz. Job, un hombre de fe inquebrantable, lo tenía todo: riqueza, familia y salud. Sin embargo, la tormenta estaba a punto de desatarse. La brisa suave precedió a los vientos aullantes, trayendo consigo un aire pesado de presagios. El cielo se tornó oscuro, cubierto por nubes de incertidumbre que presagiaban un caos inminente. Job se encontraba en su casa, rodeado por sus seres queridos, cuando un súbito estremecimiento recorrió la tierra. El suelo tembló, el sonido de su ruptura resonó en sus oídos como un grito desesperado. En ese momento, vio una sombra oscura deslizarse por la ventana, penetrando como un susurro inquietante en su mente. Era la advertencia que nunca supo que necesitaba. Al atardecer, el cielo se encendió en tonos de rojo y morado, y Job sintió una inexplicable sensación de que sus días felices se desvanecían. Los animales en sus campos comenzaron a actuar de manera extraña, y Job, con su corazón en vilo, se dio cuenta de que sus ojos ya no podían ver la tranquilidad que siempre había conocido. Se acercó a la ventana, pero la lluvia comenzó a caer en torrentes, arrastrando consigo sus pensamientos como un río de confusión. El eco de su propia voz se perdió entre el estruendo del clima. A medida que el viento aullaba, un remolino comenzó a formarse en el horizonte. En su interior, Job escuchó una voz clara, un susurro divino que parecía penetrar hasta su alma. «¿Estás preparado para el sufrimiento que está por venir?», resonó el eco en su mente, y su corazón se detuvo por un instante. La duda se apoderó de él, y la fe, aunque fuerte, comenzó a tambalearse entre las tempestades de su espíritu. Historias de otros hombres de fe comenzaron a bombillar en su cabeza, héroes que habían enfrentado pruebas más allá de la comprensión humana. ¿Qué le depararía el destino? Mientras las imágenes de su vida plácida se desvanecieron en el tumulto de la anticipación, Job supo que estaba a punto de entrar en un capítulo oscuro y desconocido. Pero, ¿cuál era el verdadero misterio detrás de su sufrimiento inminente? Esta era solo la antesala de algo mucho más grande. Un secreto aguardaba bajo las olas de su angustia. Cuando las sombras finalmente cubrieron su hogar, su mirada se perdió en el oscuro horizonte, preguntándose si alguna vez volvería a encontrar luz. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras las lluvias seguían azotando la tierra de Uz, la vida de Job se transformó en un caos inquietante. Su mente giraba entre la angustia y la duda, como las nubes que oscurecían el cielo. Un frío helado se asentó en su hogar, y cada vez que cerraba los ojos, podía percibir la inminencia de lo que estaba por llegar. Fatigado y ansioso, Job decidió salir al exterior. La tormenta rugía a su alrededor, pero sintió la necesidad de enfrentar la tormenta, de mirar hacia el abismo que amenazaba con engullirlo. Al cruzar la puerta, cada paso se sentía como una resistencia contra un destino que ya estaba escrito. La tierra, empapada y desgarrada por el viento, parecía protestar por su presencia, pero Job permaneció firme en la penumbra. Las sombras danzaban entre los árboles retorcidos y los campos anegados. A pesar de la destrucción, Job escuchó un murmullo, como si la propia creación se comunicara con él, revelándole verdades ocultas. «¿Hasta dónde llegarás para mantenerte en fe?», resonó un eco, más potente que el rugido del viento. Con su corazón latiendo con fuerza, Job encontró refugio en una colina cercana. Allí, se dejó llevar por la turbulencia de los pensamientos. Recordó las palabras de su madre, que solían infundirle fortaleza en momentos de prueba: la fe es el ancla del alma, incluso en lo más profundo del océano. Ahora, esas palabras parecían un eco distante. La tormenta era su propio océano, profundamente agitado. Fue entonces que, entre la furia del viento, Job vislumbró una visión. Una figura de luz apareció ante él, iluminando el caos a su alrededor. La imagen destellante se acercó y, sin pronunciar palabra, transmitió un profundo sentido de paz. Job sintió su angustia desvanecerse por un momento y comprendió que esa luz le era familiar. Era el resplandor de la esperanza,
pero también de la verdad que él estaba buscando. De repente, la figura emanó del resplandor una voz que resonó en lo más profundo de su ser: el sufrimiento no es la medida de tu fe, Job, sino la forja de tu espíritu. Lo que está por venir forma parte de un tejido eterno que no puedes comprender. Estas palabras lo inundaron, y aunque su corazón aún temblaba, hubo en ellas un destello de claridad. Sin embargo, en el fondo de su ser, la duda persistía. La figura se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolo con la inquietante pregunta: ¿qué era la vida sin los lazos que habían cimentado su existencia? Su familia, su riqueza. Todo lo que conocía podía ser arrasado en un instante. Decidido a enfrentar el misterio, Job levantó la mirada hacia las nubes tormentosas que lo rodeaban. Señor, si este sufrimiento tiene un propósito, muéstramelo, clamó al cielo, su voz resonando en el vacío. En ese clamor, un eco surcó el horizonte, como si el universo respondiera a su ruego, pero la respuesta dejaba más preguntas que certezas. Mientras la tempestad finalmente comenzaba a amainar, Job sintió un cosquilleo inquietante atravesar su piel. Un nuevo secreto estaba aflorando, uno que podría cambiarlo todo. La revelación no era clara, pero la inquietante sensación de que su vida estaba a punto de ser marcada por eventos extraordinarios lo invadió. El misterio seguía presente, palpable y certero, y en el corazón de su aflicción, Job se sintió atraído hacia un camino que ya no podría ser evadido. Con la tormenta cediendo su furia, el cielo empezó a despejarse lentamente, revelando destellos de luz entre las nubes. Job se quedó allí, en la colina, contemplando el horizonte borroso. La inminente claridad del amanecer disipaba la oscuridad, y así como el día comenzaba a surgir, una nueva inquietud se gestaba en su interior. Mientras se sentaba, la voz que había escuchado se repetía en su mente, una y otra vez: lo que está por venir forma parte de un tejido eterno. En sus pensamientos, Job se preguntó si ese tejido estaba ya entrelazado en su vida. Sin embargo, ¿cómo podría ser que el sufrimiento y la esperanza coexistieran? Las primeras luces del alba le ofrecieron compañía en su soledad. Job sintió que el susurro del viento le hablaba, como un viejo amigo que había perdido. Era un recordatorio de que en la naturaleza había algo más allá de lo que sus ojos podían percibir. En el silencio, se volvió a interrogar: ¿es este sufrimiento un verso de la historia que debo vivir, o es solo una interrupción en el relato del bien? Con sus manos temblorosas, Job las unió, buscando consuelo en la plegaria. Dios eterno, si estás tejiendo algo más grande, dame la visión para verlo, imploró. Pero la respuesta no llegó como él lo esperaba. En cambio, una sensación de vacío se apoderó de él. Fue entonces que, en la distancia, notó una figura aproximándose, ataviada con ropajes desgastados por el tiempo. Era un viajero errante, con la mirada cansada y la sonrisa quebrantada. Job sintió que un impulso irresistible lo guiaba a acercarse y ofrecer ayuda, como un acto de fe en medio de su propia confusión. «Ayúdame, noble hombre», suplicó el viajero. Su voz era un eco del sufrimiento, resonando con la esencia de la desesperación. «He sido testigo de pérdidas, de la irrupción de la calamidad, pero no he encontrado respuestas que aplacen mi corazón atormentado». Job, compasivo, le ofreció un poco de pan y agua de su provisión. Mientras compartían el alimento, el viajero comenzó a relatar su propia historia de dolor y desolación, llena de sombras y preguntas sin respuesta. En cada palabra, Job podía sentir como si su propio quebranto se entrelazara con el del viajero. Una conexión no solo de sufrimiento, sino también de búsqueda. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?, preguntó el viajero, su voz llena de fragor. Job miró al cielo, como si la respuesta llegara de ahí. Tal vez el dolor no es una prueba de su ausencia, sino un llamado para el crecimiento del alma, respondió, sorprendido de sus propias palabras. Quizás el sufrimiento estructure el alma a través del fuego ferviente de la adversidad. El viajero reflexionó sobre sus palabras, y Job se sintió impulsado a compartir su propia lucha. El sufrimiento me ha buscado, pero en mis momentos de mayor quebranto, he sentido algo profundo resonando en mi interior. A veces, me parece que la luz se asoma a través de las grietas del sufrimiento. Ambos se sumieron en un silencioso entendimiento, el dolor y la esperanza fusionándose en la atmósfera. Sin embargo, a pesar de la conexión humana que habían establecido, en el fondo de Job había una inquietante tirantez. La pregunta esencial continuaba, palpitante en su ser: si el sufrimiento es parte del tejido eterno, ¿cuál es el propósito detrás de mi propia historia que aún no he visto? Cuando el viaje del sol continuó su ascenso, la figura del viajero comenzó a desvanecerse.
Con un gesto de agradecimiento, el hombre se alejó lentamente, dejando a Job con una sensación incómoda de que no solo habían compartido pan, sino que el viajero quizás era una manifestación de su propia lucha. Señor, revelame el misterio detrás de este tejido, clamó Job al cielo, sintiendo nuevamente el eco de su clamor. Pero la respuesta no era inmediata. En ese momento, Job sintió que la tierra temblaba suavemente a su alrededor. Una vibración profunda pareció atravesar el suelo, trayendo consigo un rayo de comprensión. Tal vez, el sufrimiento que veo no es solo mío, pensó, y con este nuevo pensamiento, la inquietud volvió a apoderarse de su ser. Había nuevos secretos en el horizonte, uno que podría abrir las puertas de un destino que ni él ni el viajero podían imaginar. Mientras Job permanecía inmóvil, absorto en sus pensamientos, el temblor de la tierra se intensificó. Era como si el mismo universo estuviese a punto de comunicarse, un eco ancestral impulsando su ser a una conexión más profunda. La luz del sol iba aumentando, iluminando su entorno, pero también acentuando la sombra de su inquietud. De repente, la atmósfera se tornó densa, como si el aire estuviera lleno de posibilidades, cada una cargada de significado oculto. Job sintió desesperadamente que algo estaba a punto de revelarse, pero la frágil línea entre la claridad y la confusión era tenue. La brisa que soplaba traía consigo ecos de sus pensamientos, sus deseos y sus anhelos, amontonando preguntas en su alma: ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Cómo puede ser que el dolor y la esperanza se entrelacen en este tejido? Fue entonces que, al mirar más allá de la colina, una figura más apareció en el horizonte, esta vez diferente de la que había tenido la fortuna de encontrar anteriormente. Esta nueva figura parecía estar envuelta en una especie de resplandor. A medida que se acercaba, Job sintió una mezcla de temor y reverencia. Al llegar, la figura se presentó como un anciano, su rostro surcado por las marcas del tiempo y la sabiduría. Con una voz suave pero profunda, el anciano habló: Job, hombre de sufrimiento y de busca, has sido llamado a escuchar el llamado del eterno tejido. ¿Está en juego más de lo que puedes imaginar? Job, sintiendo el peso de cada palabra, preguntó: ¿qué significado tiene el sufrimiento? ¿Por qué se nos ordena atravesar estos caminos oscuros? El anciano sonrió, y en su mirada había una mezcla de compasión y comprensión. El sufrimiento es hermano del gozo, hermano de la claridad. En la pérdida, hay un renacer, en la tormenta, una apacible calma. Lo que sientes y vives no es un castigo, sino una oportunidad para moldear tu esencia. ¿Y cómo se transforma el dolor en algo valioso?, insistió Job, incapaz de limitarse a una simple aceptación. Aprende de la fragilidad, respondió el anciano. Cuando el alma se quiebra, se expone al viento, y es en esa vulnerabilidad donde radica el verdadero poder. El tejido eterno no es solo un camino, es un lienzo interminable de historias entrelazadas. Tu sufrimiento, Job, es parte de un eco que resuena en la vida de otros. Las palabras del anciano retumbaron en su interior, como notas de una melodía olvidada. Job sintió una oleada de claridad al comprender que su sufrimiento era una semilla, capaz de crecer y florecer en el corazón de otros, siendo quizás la respuesta que él mismo había estado buscando. En ese instante, las sombras que lo rodeaban comenzaron a disolverse, como el miedo ante la luz. ¿Qué debo hacer, entonces?, preguntó Job con renovada urgencia. Deberás aprender a compartir tus cicatrices, así como tus alegrías, dijo el anciano. En cada desgarro de tu alma, habrá la oportunidad de ofrecer consuelo y entendimiento a aquellos que habrán de cruzar su propio desierto. No es solo por ti que esto sucede, eres parte de algo más grande, un hilo en un tapiz vasto y magnífico. Job sintió que el misterio de su sufrimiento comenzaba a desvelarse, pero la incertidumbre aún lo proclamaba. Entonces, ¿tendrá un propósito el sufrimiento que he vivido? ¿Y qué hay de la justicia divina ante las injusticias que presenciamos en el mundo? El anciano cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el dolor del mundo. La justicia no siempre tiene un rostro verificado por el tiempo, pero lo que importa es lo que tú haces en respuesta. Busca el corazón de cada experiencia, y desde allí, lanza granos de esperanza. Mientras el anciano pronunciaba sus últimas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como la niebla que se disipa con el calor del día. Job se quedó allí, presintiendo que el diálogo había sido más que un encuentro fortuito, era una revelación que aún vibraba en su ser. Una nueva pregunta reverberó en su mente: si el sufrimiento es una semilla de esperanza, ¿qué jardín de posibilidades germinará de mí? ¿Historia? La inquietud quedó sembrada, y un anhelo profundo brotó en su corazón, el deseo de descubrir el esplendor de ese jardín, incluso a través del dolor.
En el eco de su incertidumbre, Job intuyó que aún había un misterio más profundo esperando ser revelado en las complejas hebras del destino. Los días se sucedieron, y Job se sumergió en la reflexión que había surgido de su encuentro con el anciano. El sol se alzaba y caía, marcando el paso del tiempo, pero su mente permanecía inquieta, enfrentando el nexo del dolor y la esperanza. Sabía que había un propósito en el misterio del sufrimiento, un susurro que clamaba por ser escuchado, pero el camino hacia la comprensión aún era turbio. Una tarde, mientras contemplaba la vastedad del cielo, una repentina ráfaga de viento trajo consigo una voz suave, casi etérea, que parecía bailar a su alrededor. Job, decía, hablas de la esperanza, ¿mas acaso sabes qué es verdaderamente la esperanza? Era la voz de un eco que se entrelazaba con sus pensamientos, desafiando sus percepciones. Espero un significado, respondió Job al viento, deseo entender la razón de cada llanto y de cada sonrisa que emergen de mi ser herido. El viento giró a su alrededor, jugando con su cabello y su vestimenta, y llenó el espacio de un silencio que rugía. La esperanza no es únicamente un deseo, es el aliento que sostiene a los que caminan en la oscuridad. No lo busques como una respuesta, sino como una presencia, susurró el viento, en un tono que parecía provenir de las mismas entrañas del mundo. Consciente de la revelación, Job sintió una chispa en su interior, un eco de significado que buscaba ser comprendido. ¿Y cómo encuentro ese aliento que promete la esperanza?, cuestionó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Escucha, respondió el viento, cada historia de sufrimiento está tejida con hilos de otros. Encuentra a aquellos que han llorado como tú, aquellos que llevan cicatrices que marcan sus almas. Es en la conexión con ellos donde la esperanza florece como un jardín en el desierto. Job comprendió en ese momento que su dolor no era un sermón solitario, sino un llamado a la comunidad. Ya no solo se trataba de buscar consuelo en sus propios lamentos, sino de entrelazarse con los relatos de otros, como un río que busca al mar. Debía convertirse en puente y en voz, en faro para aquellos perdidos en la tormenta. Motivado por esta nueva dirección, Job comenzó a recorrer su aldea, buscando a aquellos cuyas vidas habían sido marcadas por el dolor. Con cada encuentro, compartió su historia y escuchó las de otros, contando sus luchas, sus pérdidas, y también sus momentos de luz. Las viejas muertes se convirtieron en nuevas visiones, y en los rostros de quienes le escuchaban encontró ecos de su propio sufrimiento. Un día, al visitar a una joven que había perdido a su padre, Job compartió su historia, y al hacerlo, vio como una chispa de entendimiento iluminaba el rostro de ella. Sus lágrimas fueron sinceras, pero también se transformaron en un hilo de conexión. Ambos se vieron reflejados en el dolor, y juntos buscaron la esperanza que flotaba entre ellos. Sin embargo, mientras su corazón se expandía con cada encuentro, también surgió una pregunta más en su mente. ¿Acaso el sufrimiento de uno puede verdaderamente sanar a otro sin conllevar también a la pregunta eterna de la justicia? ¿Dónde está Dios en esta partida, y qué hay de aquellos que no encuentran el consuelo que yo he encontrado? Y así, en cada historia que recolectaba, la incertidumbre permanecía como una sombra en su ser. Job intuyó que cada hilo de conexión llevaba consigo la posibilidad de la redención, pero el misterio de la justicia divina seguía en pie, como una montaña aislada en un vasto desierto. Con esta inquietud palpitante, Job quedó a solas una vez más, enfrentándose a la vasta extensión de los cielos estrellados. Las respuestas parecían huir ante su búsqueda, y con cada pregunta trazaba nuevas sendas en su mente. Si el sufrimiento es la forma de conectar, ¿qué pasa con aquellos que nunca encuentran a quien contarle su pena? ¿Es su dolor menos significativo? Mientras las estrellas titilaban sobre su cabeza, la incertidumbre resonaba en su corazón, recordándole que aún había verdades profundas por desvelar. En la danza del sufrimiento y la esperanza, Job se aferraba a la nueva revelación. Su camino apenas comenzaba, y el misterio aún aguardaba en las sombras, prometiendo una revelación que desdibujaría las fronteras de su entendimiento. El amanecer trajo consigo una ligera brisa que acariciaba el rostro de Job, como si la naturaleza misma intentara ofrecer consuelo. Sin embargo, en su interior, el eco de las preguntas seguía resonando, amplificado por las historias de aquellos a quienes había ayudado a confrontar su dolor. Así, se dispuso a caminar hasta la colina que dominaba el paisaje, un lugar donde había buscado claridad en momentos de tormento. Mientras ascendía, cada paso era un recordatorio de la lucha constante que llevaba en su corazón. Y cuando finalmente alcanzó la cima, un espectáculo impresionante se presentó ante él. Un sol brillante flotaba sobre el horizonte, bañado en tonos dorados y anaranjados, como una promesa de renovación. Pero, ¿quién da forma a este espectáculo, si la vida es un constante ciclo de sufrimiento?, murmuró Job al sol. La luz reflejaba su anhelo por respuestas,
pero en su brillantez, parecía que el universo le respondía en silencio. En ese momento, la voz del viento, aquella que había confrontado sus dudas, volvió a resonar en su mente. Job, observa el horizonte. No todos los días parecen iguales, ni todas las vidas están marcadas de la misma manera. Tal como el día y la noche se entrelazan, así el sufrimiento y la esperanza se funden en una danza eterna. Job cerró los ojos, dejando que el viento lo envolviera una vez más. Pero, querido viento, ¿dónde encaja en esto el dolor que parece tan injusto? Las palabras brotaron de sus labios, como una súplica ante el vacío que lo rodeaba. Hay quienes caminan en la oscuridad sin encontrar la luz. ¿Qué de ellos? ¿Qué mensaje hay en su abandono? Ah, Job, el misterio del sufrimiento es profundo y no puede ser limitado por el entendimiento humano, respondió el viento, envolviendo su cuerpo en una caricia. Cada historia de dolor lleva consigo un propósito que a menudo excede la comprensión. Cada lágrima es un símbolo, y cada risa, un eco del amor que persiste. Unos pasos más abajo de la colina, Job notó a un hombre encorvado sobre una piedra, sus manos cansadas, sus ojos vacíos. Era un desconocido, pero el desgaste en su semblante le era familiar. Sin pensarlo, Job descendió hacia él, su corazón latiendo con reconocimiento, como si el dolor ajeno resonara con el suyo propio. ¿Qué acecha en la penumbra de tu ser? Le preguntó, sentándose a su lado. El hombre levantó la vista, revelando un par de ojos llenos de tristeza, que recordaban las láminas de historias que Job había legado. Todo lo que amaba se ha ido, susurró el hombre, dejando escapar un leve sollozo atrapado en su pecho. Job sintió una punzada de empatía, su corazón latía junto al del extraño. Sin embargo, en medio de la conexión, la pregunta de la justicia se agitaba nuevamente en su interior. ¿Acaso el dolor de uno puede aliviar el sufrimiento de otro?, musitó Job, recordando las historias que había escuchado. Y mientras la pregunta se colaba en un rincón de su alma, surgió una nueva idea: si todo sufrimiento lleva consigo la posibilidad de conexión, ¿qué significa esto para los que caminan solos, en el silencio de su desconsuelo? El hombre hizo una pausa para respirar, como si pesara los pensamientos de Job. ¿Y si hay un propósito en ser testigos del dolor ajeno? Tal vez se trata de reconocer que somos piezas de un rompecabezas mayor, donde cada lágrima, cada risa, son parte de una sinfonía que está más allá de nuestra comprensión. Con esas palabras, el viento pareció fluir entre ellos, llevándose consigo la amargura y dejando un halo de claridad. Job sintió el peso de su propia carga aligerarse, aunque aún hubiera preguntas insufribles que lo atormentaban. Sin embargo, al contemplar al hombre a su lado, entendió que había encontrado otra chispa de esperanza en su historia. Aunque la justicia divina siguiera siendo un enigma, el acto de compartir su dolor podría proporcionar respuestas en la forma de comunidad y conexión. Al regresar a la cima de la colina, Job miró hacia el horizonte, notando la fuerza que brotaba de la incertidumbre. En su corazón, una nueva revelación se formaba: quizás no estamos destinados a tener todas las respuestas, sino a ser un refugio para otros. La esperanza existe en el abrazo de los que sufrimos juntos. Con esta idea, Job se sumergió aún más en su misión de escuchar y apoyar a aquellos que, como él, buscaban el sentido en su dolor. Pero mientras se adentraba en este nuevo propósito, el misterio seguía vibrando a su alrededor, como un eco persistente que prometía revelaciones aún más profundas. Y sí, al final, el verdadero propósito no radica en las respuestas, sino en las preguntas que nos unen, se preguntó con inquietud, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, como un guardián del secreto del sufrimiento y la esperanza. El cielo se tornaba gris en la distancia, presagiando una tormenta que se acercaba con fuerza. Job sintió la brisa fresca que precedía a la lluvia, como una invitación a prepararse para lo inesperado. Mientras observaba las nubes cargadas, su mente se debatía entre lo tangible y lo abstracto, el dolor físico y emocional que atormentaba a los hombres y la providencia de un Dios que parecía distante. ¿Acaso cada tormenta es un mensaje del cielo, o solo el eco de la naturaleza en su furia? Reflexionó. Esa pregunta, como tantas otras, se sumaba a la colección de incertidumbres que llevaban su alma en un constante vaivén. Aún así, la revelación del poder que puede surgir de la comunidad lo llenaba de una tenue esperanza. La lluvia comenzó a caer, primero con suaves gotas, luego aumentando su ritmo. En la distancia, Job vio a más figuras acercándose, como sombras que se materializaban de entre la neblina. Eran mujeres y hombres, adolescentes y ancianos, su andar hablaba de la carga.
Uno de ellos, una anciana de cabello canoso y cara surcada por las líneas de la desesperanza, se acercó, su mirada fija en Job. ¿Por qué has venido aquí?, le preguntó con voz temblorosa. Su vulnerabilidad era palpable, y a Job le resultó familiar, reflejando ecos de su propio desasosiego. Vengo a buscar respuestas, respondió Job, sintiéndose casi un niño ante la sabiduría que ella contenía. Pero me doy cuenta de que a veces las respuestas no son lo que realmente buscamos. La anciana entrecerró los ojos, como si sus propias experiencias la hubieran llevado a comprender el dilema de Job. A veces, cuando el mundo nos pesa y el dolor se vuelve insoportable, lo que necesitamos no son respuestas, sino la compañía de aquellos que comparten nuestra carga. Sus palabras flotaban en el aire como el olor a tierra mojada, denso y lleno de significado. Pero, ¿qué puede hacer un corazón herido por el sufrimiento por otro corazón?, preguntó Job, recordando su propia lucha. ¿Acaso no es la soledad la verdadera prisión de nuestra condición humana? Ella sonrió, un gesto frágil pero poderoso. La soledad puede ser la prisión, pero también puede ser la llave que nos abra de nuevo. Cuando compartimos nuestro dolor, no solo aliviamos a los demás sino también a nosotros mismos. En la vulnerabilidad se encuentra la verdadera fortaleza, en la conexión, el sentido. Mientras las palabras de la anciana reverberaban en su mente, surgió un relámpago desgarrador en el cielo, iluminando simultáneamente su corazón. Job se dio cuenta de que tal vez cada angustia, incluso la suya, podía transformarse en un puente hacia los demás. Las historias de sufrimiento eran los hilos que tejían la trama de una comunidad que llevaba el peso de la vida, pero que también compartía la gloria de encontrar momentos de luz. Si solo tuviéramos la gracia de entender que nuestra soledad también puede dar lugar a la generación de luz, murmuró Job, con la lluvia refrescando su piel. La anciana asintió, un brillo en sus ojos. Recuerda, Job, aún en la tormenta más oscura, siempre hay una luz que se asoma entre las rendijas. A veces, esa luz reside en el mismo dolor que nos une. Entonces, sintió que la energía de aquellos que se habían congregado alrededor resonaba en sus corazones. Había un clamor que emergía del grupo, murmullos de historias vividas y de pérdidas compartidas. Con cada lágrima derramada, una conexión más fuerte se tejía. La lluvia continuó cayendo, pero ahora no sentía frío. Era un bálsamo que lavaba viejas heridas, un símbolo de la purificación que a veces el alma necesitaba. En medio de la tempestad, Job entendió que quizás no debía buscar respuestas definitivas, sino reconocer la belleza en la lucha compartida. Con cada nuevo encuentro, surgía una pregunta adicional en su mente: ¿podría ser que el verdadero secreto que se revela en el caos del sufrimiento sea el poder de la conexión? ¿Una unión que trasciende el dolor y brinda luz en medio de la oscuridad? Mientras las primeras estrofas de una canción comenzaban a brotar entre los reunidos, Job sintió el aire vibrar a su alrededor, como si el universo conspirara para revelarle que su viaje apenas comenzaba. Y así, en el oscuro remolino del sufrimiento, se abría un nuevo misterio, la posibilidad de transformar el dolor en comunidad, la chance de ser partícipes en la sinfonía de la vida, donde aún el lamento podía generar esperanza. La lluvia seguía cayendo con fuerza, un torrente refrescante que rompía el silencio, mientras Job se sumía en las voces entrelazadas de los que estaban a su lado. La anciana se unió a ellos, dejando caer su pesadez en cada palabra que pronunciaba, llenando el aire con relatos cargados de sentimiento y sabiduría. Cada testimonio ofrecía un nuevo matiz a la tragedia de la existencia humana, revelando que el sufrimiento, aunque desgarrador, también podía ser la semilla de la compasión. Escuchen, dijo un hombre robusto de mirada serena que se había acercado al grupo. Todos hemos perdido algo. Tal vez, una vez, tuvimos fe, y esa fe se desvaneció como un susurro en la tormenta. Sin embargo, en estos momentos, es cuando la chispa de la esperanza puede revivir. Las palabras fluyeron como el agua que caía, riendo en su camino para tocar las piedras del sufrimiento. Al oírlo, Job sintió que en su interior había algo que necesitaba ser compartido. Tal vez la fe no se trata solo de tener respuestas en tiempos de desesperación, dijo, su voz vibrando entre los que escuchaban. Quizás se trata de buscar lo divino incluso en el abismo, de aprender a caminar en la oscuridad sin perder de vista la luz que aún brilla. Estas ideas nacían de su propia agonía, un eco de la lucha que aún ardía en su corazón. Con cada intercambio, la comunidad parecía expandirse y el dolor colectivo se transformaba en un tejido de sonidos y sentimientos. Las historias fluyeron como un río, llevándose las piedras del resentimiento y la pena. Una madre compartió la tristeza por la pérdida de su hijo, otro dijo que la desesperación había llevado a su familia al borde del abismo.
Todos estaban íntimamente unidos por la pérdida, el sufrimiento nos hacía más humanos, más reales. La anciana tomó la mano de Job, apretándola con fuerza. A veces, cuando miramos hacia el cielo, vemos solo nubes oscuras y lluvia, pero no vemos el sol detrás de ellas. Hay días en que el peso es tan abrumador que nos olvidamos de mirar hacia arriba. Pero hoy, aquí, entre los nuestros, la luz comienza a filtrarse por la tormenta. Era una declaración simple, pero su carga era profunda, un llamado a la resistencia, a buscar lo sagrado en lo ordinario. Job asintió y miró a su alrededor, sintiéndose cada vez más parte de esta comunidad surgida de la tormenta. En sus corazones latiendo al unísono, se gestó un canto, una declaración de su existencia compartida. No había respuestas fáciles, pero había una promesa, juntos podían enfrentar la oscuridad y buscar la luz. Sin embargo, en un momento de silencio, mientras la lluvia caía, Job sintió un estremecimiento cuando un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿Es suficiente esto? ¿Puede la conexión con otros realmente calmar el torbellino en mi corazón? ¿O es solo un consuelo temporal, una manera de distraerme de la verdad que yace en la profundidad de mi alma? Aquellas preguntas, como sombras en su corazón, emergían una vez más mientras el canto resonaba. Job miró al cielo. Las nubes, aún pesadas, comenzaron a separarse lentamente, revelando pequeños hilos de luz, promesas de un nuevo amanecer. Pero su inquietud persistía. ¿Acaso el sufrimiento que todos llevamos es un camino hacia la redención, o es simplemente el ciclo de la vida que nos lleva a un destino ineludible? La comunidad seguía cantando, pero en su corazón, Job albergaba una duda poderosa. ¿Sería el sufrimiento un proceso de transformación destinado a revelarnos algo más grande, algo que trasciende nuestra comprensión actual, así como el sol que asoma tras las nubes? Su viaje apenas comenzaba, y además de las lágrimas, se sentía el vibrar de nuevas esperanzas. Pero en el oscuro remolino del sufrimiento, también despertaba un misterio nuevo. ¿Sería el dolor la clave para desvelar un secreto más profundo, un entendimiento que podría dividir el horizonte entre el sufrimiento y la verdadera paz? En esa tormenta emocional, Job sabía que su búsqueda de respuestas apenas se iniciaba. Mientras la lluvia empezaba a amainar, la atmósfera se tornaba más pura, y una ligera brisa comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma dulce de la tierra recién mojada. Job sintió que esa fragancia representaba una promesa de nuevos comienzos, de algo que iba más allá de las penurias llevadas en los corazones de aquellos que le rodeaban. En el silencio que sucedió al canto, se dispuso a hablar una vez más, deseando compartir no solo su dolor, sino la chispa de esperanza que empezaba a anidar en su pecho. Quizás el sufrimiento, comenzó con voz pausada, pueda ser el umbral a una verdad que aún no conocemos. Puede que este dolor compartido sea nuestra manera de acercarnos a lo divino. Aquí, en esta reunión, encontramos no solo consuelo, sino también un camino hacia un entendimiento más profundo de nuestro propósito en el mundo. ¿Es posible, como se decía, que la belleza surge del sufrimiento? Los rostros a su alrededor mostraron un interés renovado, y Job continuó, dejando que la vulnerabilidad diera forma a sus pensamientos. Quizás todas estas experiencias desgarradoras no solo son pruebas de nuestra resistencia, sino también puertas hacia revelaciones que, aunque ocultas, nos invitan a investigarlas. La misión no es solo soportar, sino aprender a comprender lo que hay detrás de este sufrimiento. Una voz entre el grupo interrumpió, la del anciano que parecía haber cargado con las cicatrices de 1000 historias. Job, también hay quienes sostienen que el sufrimiento es un castigo, un eco del desorden que traemos a nuestras vidas. ¿Cómo, entonces, puede ser la esencia de la redención? La pregunta flotó en el aire, tensa y llena de desafío, resonando como un trueno distante. Job sintió un torbellino de emociones. En su propia vida, había lidiado con la sombra de esa creencia, el convencimiento de que había transgredido normas no escritas, de que las tragedias que le habían tocado eran fallos de un orden divino. Si sufro, respondió Job, ¿es mi culpa? Tal vez nuestra humanidad nos hace vulnerables, pero también nos brinda la oportunidad de elegir, de buscar la gracia en medio de la desolación, de hallar el sentido a través del dolor. En ese instante, Job se vio reflejado en las miradas de sus compañeros. Había un lenguaje silencioso entre ellos, una conexión pulsante que trascendía cualquier definición limitada de sufrimiento o castigo. Las lágrimas que habían corrido y la risa que a veces surgía entre sus relatos, creaban un lazo fuerte y frágil a la vez, y mientras las nubes comenzaban a disiparse más, un rayo de sol brilló, bañando a la comunidad con su luz dorada. Job se sintió profundamente conmovido. ¿Y si esta luz, propuso en voz baja, es un recordatorio?
Un signo que nos dice que incluso en medio de la tormenta más oscura, hay recordatorios que debemos reconocer. En esta vida, donde el sufrimiento parece indiscutible, también hay momentos en los que el amor, la bondad y la unidad resplandecen con fuerza. Los corazones comenzaron a vibrar al unísono, cada uno poniendo en palabras sus propias experiencias de redención, luego de las confesiones de su lucha y de sus fracasos. La atmósfera parecía estar viva, llena de una energía nueva, palpable, llevando consigo la certeza de que juntos podrían encontrar respuestas mediante el diálogo y la conexión, pero en el fondo de su ser, Job sintió un dilema que no había sido resuelto, una pregunta que lo perseguía como un eco lejano. ¿Acaso el sufrimiento de los justos es un camino hacia un entendimiento oculto, un mandamiento divino para educarnos en la benevolencia? ¿O, por el contrario, es simplemente un subproducto del caos que rige el universo, y nuestras esperanzas son solo ilusiones, respuestas que nunca llegarán? Mientras el sol se encaramaba más alto en el cielo, Job sintió que el misterio del sufrimiento se tornaba más profundo y complicado con cada palabra pronunciada. La revelación aguardaba allí, en la distancia, como un río cuyas aguas aún no habían sido sondeadas. La búsqueda de respuestas se adentraba cada vez más en lo desconocido, y así, Job comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, el brillo que destellaba llenaba la aldea de una luz cálida y suave. Job, aún rodeado por la comunidad formada en torno a su dolor compartido, sintió que ese resplandor traía consigo la promesa de un nuevo entendimiento. Habían pasado días desde que la tormenta los unió, y en cada historia compartida, en cada lágrima derramada, la esperanza había empezado a florecer entre ellos. Sentado en el centro de aquel grupo, Job miraba a sus compañeros, cada uno marcado por sus propias luchas, pero juntos, irradiando un brillo de resistencias entrelazadas. Las palabras que habían explorado los límites del sufrimiento y la esperanza habían comenzado a forjar una conexión profunda, la clase de la que pocos podían ser testigos, donde el dolor era transformado en la valiosa experiencia del ser. Fue entonces cuando un niño del grupo, pequeño y lleno de curiosidad, alzó su voz frágil pero clara como un trueno. ¿Por qué duele tanto?, preguntó, mirando a Job con ojos que reflejaban un mar de preguntas. La inocencia de su pregunta cortó el aire, y todos los rostros se volvieron hacia él, buscando respuestas en aquel punto de pureza. Job sintió como su corazón se contraía, atrapado en la simplicidad de la pregunta, la cual resonaba con la fragorosa complejidad de su viaje. A veces duele para enseñarnos a ver la belleza que pueden hacer del dolor, le respondió, buscando las palabras con suavidad. Es un camino extraño, pero si miramos más allá del sufrimiento, descubrimos que somos más fuertes de lo que creemos, y que cada una de nuestras batallas nos lleva a ser quienes realmente somos. Con esa declaración, una profunda reflexión se apoderó del grupo, y el anciano que había sido testigo de tantas historias intervino, su voz temblorosa cargada de sabiduría. El sufrimiento a menudo es la puerta que nos guía hacia la comprensión del amor y de la comunidad. En la desolación encontramos la fuerza de los que caminan a nuestro lado. A veces, como un árbol herido, la vida da frutos más dulces. Job asintió, sintiendo el eco de esas palabras resonar en su alma. Podemos elegir ver el dolor como un enemigo o como una guía, agregó, sintiendo un impulso de sinceridad. Entre nosotros, en este círculo, descubrimos que hay lecciones en cada experiencia desgarradora. Y la verdadera justicia y redención puede que no sean lo que creemos, sino el espacio que encontramos en la conexión. El niño, con su mirada inquisitiva, pareció pensativo ante la respuesta. Pero Job advirtió cómo la conversación iba tomando una forma nueva, como un río fresco fluyendo entre rocas. Había algo en su interior que comenzaba a encajarse, una comprensión elemental que parecía más que un simple hallazgo intelectual. Era la esencia de la vida misma, la existencia compartida en la fragilidad. Mientras la luz del sol brillaba, Job comprendió que, en cada historia de sufrimiento, había un hilo irrompible, un tejido que conectaba cada corazón. Tal vez, murmuró con renovada certeza, el sufrimiento no está necesariamente destinado a separarnos, sino a recordarnos que estamos hechos de las mismas materias, moldeados por las mismas luchas. Cada cicatriz cuenta una historia, pero también cada sonrisa que surge en medio del dolor. Con esa verdad latente, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un aire nuevo, fresco y renovador, lleno de promesa. Job sintió que había trascendido no solo su propio sufrimiento, sino que había comenzado a abrazar el viaje de aquellos que lo rodeaban. La conexión que había construido les permitiría abrazar juntos el misterio de la vida. Cada historia, cada llanto, cada risa se transformaba en un ladrillo en el que cimentar su comunidad. La lluvia había cesado,
y los cielos se abrían con la luz brillante. Job miró a sus compañeros, quienes ahora compartían una mirada de entendimiento mutuo, un resplandor de esperanza en sus ojos. Sabía que su propia batalla aún no había terminado, que el sufrimiento todavía presentaría desafíos, pero ya no lo haría solo. Había encontrado su propósito en la conexión, y esa chispa de luz no podía ser extinguida. Hoy, mientras vemos esta luz salir entre las nubes, comprendamos que este es solo el comienzo, dijo Job, con voz clara y firme. La vida no siempre será fácil, sin embargo, si viajamos juntos, encontraremos la fuerza no solo en nuestras historias individuales, sino en la red de amor que hemos creado entre nosotros. En ese momento, todos sintieron que el peso de la tormenta había sido levantado, dejando tras de sí un jardín lleno de posibilidades. La vida en sus corazones despertó como una flor en medio del desierto, y la revelación que había guardado al fondo de su sufrimiento apenas comenzaba a brotar. Fue entonces, en medio de su agrupación, en el fragor de sus historias compartidas, que Job extrajo su voz más honda y sentida. El sufrimiento es un camino, pero no es el único. En la luz de la esperanza y en la compañía de otros, descubrimos que aunque la vida sea tumultuosa, siempre hay razón para levantarse, siempre hay razón para amar, y siempre hay una razón para creer que incluso en los momentos más oscuros, lo eterno, lo verdadero y lo divino nunca nos abandonan. Y así, con esas palabras fluyendo en el aire como un eco eterno, Job vio cómo la chispa de la fe encendía no solo su corazón, sino el de muchos más, recordando a todos que en cada camino de sufrimiento, renace la poderosa fragancia de la esperanza. Así lo escucharon, y así lo creyeron, el sufrimiento puede ser el inicio de un milagro.